Buenos días, vamos a hacer nuestro primer experimento de filtración. Para eso necesitamos algodón, un embudo, un vaso, otro vaso con agua, algo para poder revolver y un poco de tierra. Primero echamos un poco de tierra en el vaso con agua. Y lo revolvemos para que quede la tierra bien disuelta lo más que se pueda. Luego de eso colocamos el embudo en el segundo vaso. En el embudo vamos a colocar un poco de algodón. Colocamos el algodón entonces en el embudo, como va a ser nuestro filtro para el caso de la filtración. No es tan excelente, pero vamos a ver qué sucede. Y vertimos el agua con tierra sobre nuestro filtro. Y esperamos a ver qué ocurre. Si se logra ver, fíjense cómo se está filtrando el agua con tierra y está pasando el agua bastante más limpia que lo que estaba en el vaso con tierra hacia el segundo vaso. Vamos a dejar pasar el tiempo para ver cómo queda al final nuestra agua. Ahí está cayendo todavía gotas a gotas, pero si se ve el agua bastante más limpia gracias al filtrado que hicimos. Ya ha pasado un tiempo, vamos a retirar nuestro filtro. Fíjense cómo quedó el algodón un poco más sucio, pero el agua, si bien no quedó hasta el momento lo que podría decirse potable, pero queda bastante más limpia que lo que pusimos sobre los algodones. Ese es el proceso de filtrado, explicado un poco con un pequeño experimento que ustedes pueden realizar en la casa si lo desean. No es muy complicado. Ahora vamos a realizar un experimento de tamizado. Usamos un colador, en este caso voy a usar yo, que va a servir como tamiz, un recipiente y nuevamente tierra para poder realizar este experimento. Colocamos el tamiz, en este caso el colador, sobre el recipiente y vamos a colocar la tierra sobre nuestro tamiz. Vemos entonces que sirve para separar dos sólidos, que son unos más pequeños y otros más grandes, de acuerdo al tamaño de la rejilla de nuestro tamiz. En este caso, por ejemplo, si se pueden fijar ahí, se están separando los componentes de la tierra más pequeños y dejando sobre el tamiz los más grandes. Ese es un ejemplo muy simple de lo que es el tamizado. Este experimento también lo pueden realizar en su domicilio, en su casa, y ver cómo se realiza la separación de mezcla a través del tamizado. Ahora vamos a ver un pequeño experimento de lo que es decantación. Para eso necesitamos aceite, un vaso con agua. El aceite es menos denso que el agua, y vamos a ver qué ocurre con el aceite y el agua. Necesitamos otro vaso con agua y un poco de tierra, que es más densa que el agua. También vamos a ver qué ocurre en el proceso de decantación. Si se fijan, el aceite que he puesto en el agua, se está separando del agua, entre comillas, y el proceso de decantación está quedando sobre el agua, porque es, como les indicaba, menos denso que el agua, por ende queda sobre el agua y está separándose. Si se fijan, no se están mezclando, se están separando entre ambos. Ahora vamos a ver el otro experimento con lo que es la tierra. Vamos a colocar la tierra, que es más densa que el agua,
la revolvemos y tenemos que esperar qué sucede. Esto es un poco más demoroso que el aceite, pero tenemos que esperar qué ocurre y lo vamos a ver. Si se fijan, el aceite quedó sobre el vaso, por ende con algunos métodos se puede simplemente separar, quitar el aceite y separar las mezclas. Eso es lo que es este proceso. Vemos entonces lo que es el aceite con agua, y acá, claro que bastante más tiempo, se puede apreciar la decantación de la tierra. Si se fijan, el agua sigue con impurezas, pero la tierra ha ido decantando al fondo del vaso. Esto más o menos ha pasado unos 15 minutos desde que hicimos el experimento, y como se fijan, se ha ido precipitando hacia el fondo, y ahí se ve incluso como poco a poco está cayendo los fragmentos de tierra, las partículas de tierra hacia el fondo. Ese experimento también lo pueden realizar en sus casas, es bastante simple y demuestra lo que es la decantación. Para el experimento de la cristalización vamos a necesitar un poco de azúcar, una cuchara y un vaso con agua. Vamos a colocar un poco de azúcar en el vaso con agua para realizar una disolución. Ahí tenemos un poco de azúcar, lo colocamos en el agua. Lo revolvemos y queda una mezcla homogénea. Pero para realizar la cristalización vamos a saturar el disolvente de soluto, es decir, vamos a colocar más azúcar aún para que comience el proceso de cristalización. Ahí estamos colocando una cucharada de azúcar, otra cucharada más de azúcar, y por último vamos a colocar otra cucharada más de azúcar. En este caso es el soluto. Lo revolvemos. Con esto estamos saturando la solución, saturando el disolvente, y vamos a ver qué ocurre después. Vamos a dejar pasar un tiempo y vemos qué ocurre. Hemos dejado pasar un tiempo y si se fijan, al fondo del vaso ha decantado los cristales de azúcar. Es un proceso que sigue aún, pero decantan los cristales de azúcar. Ese es el proceso de cristalización. Se satura el solvente y se genera la cristalización de sus componentes. Ahora vamos a ver en un pequeño experimento el proceso de evaporación que se usa para separar una mezcla homogénea entre un sólido miscible y un líquido. En este caso vamos a usar la sal con el agua. Revuelve y queda como mezcla homogénea. El proceso es simple, se hierve el agua para que así al evaporarse quede la sal en el fondo del recipiente y el agua evaporada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo es el proceso. Si nos fijamos, el agua está hirviendo, por ende se está evaporando, y una vez que termine de evaporarse por completo, va a quedar la sal en el fondo. En caso que fuera agua con sal o alguna otra mezcla homogénea con un sólido miscible. Es decir, que se puede mezclar y queda una mezcla homogénea. Así se separan, es decir, que el agua se evapora y el sólido, en este caso la sal, puede ser otro, queda en el fondo y después es retirado. Ahora vamos a ver el proceso de destilación.
que es para separar principalmente dos líquidos miscibles, pero que tienen distintos puntos de ebullición. Esto quiere decir que se evaporan a distintas temperaturas. Por ejemplo, acá tenemos el agua y el alcohol. El agua se evapora a nivel del mar a 100 grados, el alcohol a 78 grados. Así que se mezclan. Si se fijan, queda una mezcla homogénea de los dos líquidos y no se sabe cuál es cuál, por ende si quisiéramos separarlo tendríamos que hacer el proceso de destilación que vamos a ver en estos momentos. Para el proceso de destilación generalmente se usan una serie de tubos y cañerías que enfrían el vapor del alcohol, que es el que primero se evapora, para después transferirlo a otro recipiente. Pero vamos a mostrar aquí el proceso en forma didáctica. Voy a usar esta tapa que va a ocupar lo que serían los tubos y cañerías en el proceso de destilación. Si se fijan, lo podríamos tomar que lo que está hirviendo, ya que hierve primero, es el alcohol. Vamos a colocar la tapa sobre el alcohol, sobre la preparación. Tenemos ahí, y si se fijan, el alcohol que se evapora primero se forma al tocar la superficie más fría, se vuelve a poner líquido y se empieza a separar del agua. Ahí están cayendo las gotas. Este caso es de agua, pero tomando en consideración sería de alcohol, ya que el alcohol, como dije, tiene un punto de ebullición menor, es decir, sería lo primero en evaporarse, y así se lleva a cabo este proceso de destilación.